En el nombre de Jesucristo, amén. El texto para el sermón es la lectura del Evangelio de Marcos 1, el evento en que Jesús quitó del hombre el espíritu impuro. Supongo que esta mañana ustedes en el principio del servicio escucharon las palabras de absolución, las palabras de perdón, las enseñanzas de Jesús, que sus pecados son perdonados. Palabras dichas por Pastor Patterson, pero son las palabras, las enseñanzas de Jesús. Él nos dice en Juan capítulo 20, a quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Entonces vemos que hoy en día, con estas palabras que Jesús dijo a sus discípulos, que dice a nosotros, su iglesia, que dice a los pastores, que hoy en día sus enseñanzas, sus palabras tienen autoridad para perdonar pecados, para hacernos, ustedes y yo, limpios. Cuando escuchen estas palabras dichas a través de la boca de Pastor Patterson, ustedes son hechos verdaderamente limpios, puros. Así también en nuestros bautismos. Martín Lutero nos recuerda que no es simplemente agua, sino agua junto con la palabra de Dios. En el bautismo, esa palabra tiene la autoridad para hacernos limpios, para hacernos puros, para limpiarnos de nuestra maldad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, somos hechos limpios, pertenecemos a Dios. San Pablo nos dice en su epístola a los Romanos que el Evangelio, las buenas noticias, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y entonces vemos que hoy en día, todavía, en la iglesia, aquí, las enseñanzas de Jesús tienen autoridad para hacernos limpios. Cuando nosotros escuchamos con fe, cuando recibimos con gozo las buenas noticias que Jesús murió en nuestro lugar y resucitó, nosotros recibimos su pureza. Y nosotros somos hechos puros, somos hechos limpios. Entonces nosotros tenemos razón para asombrarnos, como las multitudes que testificaron, que vieron el milagro de Jesús cuando quitó de ese hombre el espíritu impuro. Nosotros tenemos razón para gozar, para asombrarnos que Dios, con sus enseñanzas, con el Evangelio, nos hace limpios, nos hace puros. Y tal vez nosotros pensamos, bueno, pero hoy en día es diferente. Nosotros no podemos ver las sanaciones milagrosas que Jesús hizo. Y bueno, es diferente, sí, pero ¿dónde está el enfoque? En el texto para el día de hoy vemos que el enfoque es las enseñanzas de Jesús, su predicación, su proclamación, su palabra. El texto empieza Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga, un lugar para enseñar sobre el Señor, enseñar sobre las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo Jesús? Y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad
y no como los escribas. Y el enfoque también es las enseñanzas, incluso después del milagro. Los multitudes, todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad, manda incluso a los espíritus impuros, y estos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió a toda la provincia de Galilea. En el recuento paralelo, en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 4, escuchamos, después del mismo milagro, todos estaban asustados y se preguntaban unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder, da órdenes a los espíritus impuros y estos salen. El enfoque es la palabra, las enseñanzas de Jesús. Y también en la semana pasada escuchamos el sermón predicado por Vicario Luis, y el texto para eso fue el Evangelio en los versículos antes de este texto, cuando Jesús comenzó su ministerio. Su ministerio es uno de enseñar. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Escuchamos sus palabras: arrepiéntense, el reino de Dios se ha acercado. Y en esa historia de la semana pasada, esa lectura, Él llamó a pescadores para ser los pescadores de hombres. ¿Y qué fue su herramienta principal para ser pescadores de hombres? Bueno, la predicación, la enseñanza de Jesús, el Evangelio. Y también en la próxima semana vamos a escuchar en el Evangelio que todavía la predicación tiene la prioridad. Las enseñanzas de Jesús tienen prioridad. Después de sanar a la suegra de Pedro y sanar a otros, el texto va a terminar con esas palabras: y Jesús recorrió todo Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. La predicación de Jesús, sus enseñanzas, tiene prioridad. Y nosotros estamos en realidad impuros. Nosotros estamos en verdad malignos, enemigos de Dios, como ese hombre en el texto para el día de hoy, con un espíritu impuro. Pero gracias a Dios, las enseñanzas de Jesús tomó autoridad, tomó control de nuestros corazones. En nuestros bautismos, la palabra junto con la palabra de Dios. Fuimos hechos puros, limpios. Cuando escuchamos el Evangelio, cuando lo recibimos con gozo, con fe, nosotros recibimos la justicia de Jesús. Nosotros fuimos hechos puros por causa de Él, por causa de su muerte y su resurrección. Nosotros somos hechos puros por las palabras, las enseñanzas de Jesús. Pero vemos en nuestras vidas que esta pureza no es completa. Nosotros seguimos desafortunadamente pecando en esta vida. Pero Dios sigue restaurando esta pureza. Cada vez, cada domingo, cada día que leemos las enseñanzas de Jesús, cada vez que escuchamos el Evangelio, cada vez que reflexionamos sobre las buenas noticias de la muerte de Cristo en nuestro lugar, Dios restaura esta limpieza en nosotros. Y entonces nosotros venimos
a su palabra, con gozo, para ser hechos limpios, puros. Porque bueno, distanciamiento de sus enseñanzas es distanciamiento del perdón, de la pureza que Él nos ofrece. Vemos que solo en Él podemos encontrar, recibir esa pureza, esta limpieza. Vemos que Él es alguien diferente. En el texto hoy, la gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús es diferente que los escribas. Jesús es diferente que nosotros. Nosotros no tenemos el poder para hacernos puros ante Dios. Pero Jesús tiene ese poder, tiene esa autoridad y lo hace por nosotros. Ese espíritu impuro que estaba en ese hombre no pudo estar en la presencia de Jesús. Y entonces por eso lo quitó Jesús, lo sacó de ese hombre. Y bueno, en un tiempo antes de nuestra conversión, antes de recibir con fe las enseñanzas de Jesús, nosotros tampoco estamos dignos de estar en la presencia de Dios, estar en la presencia de Jesús. Pero gracias a Él, por sus enseñanzas, por sus palabras que escuchamos cada domingo en el principio de los servicios, en nuestros bautismos, cuando escuchamos, leemos, reflexionamos sobre las buenas noticias, el Santo de Dios, como dice el Espíritu, nos hace a nosotros santos, nos hace puros, para que podamos estar en su presencia, ahora y para siempre. Cuando tú ves a la cruz y sabes que allí estuvo tu Salvador, el Salvador del mundo. Bueno, Dios ha hecho por ti el gran milagro de sanar, de limpiar, de hacerte puro. Y entonces nosotros, tú y yo, tenemos gran razón para asombrarnos sobre este gran milagro que Jesús hizo por nosotros. Amén. Continuamos con la oración de la iglesia de pie. Oh Santísima Trinidad, revela el conocimiento salvador de la verdad de Cristo a nosotros y a todo el mundo, para que, amándote a ti y a los demás, juntos seamos conocidos por ti. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, cuida a nuestras familias y hogares y edifícalos en amor. Apoya a los padres en su tarea de instruir a sus hijos. Fortalece a aquellos cuya fe es débil y haznos valientes para renunciar a la conveniencia y a la seguridad, para testificar las verdades de nuestra santísima fe con el corazón y la acción. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre nuestro Señor Jesucristo, ten piedad de aquellos que están enfermos, angustiados, en peligro o que enfrenten alguna necesidad, especialmente Francisco Rendón y Joana Soto. Sosténlos con paciencia, confiando en tu misericordia, misericordioso cuidado, y alivia con gracia. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todas esas cosas y todo lo que tú sabes que necesitamos, concédenos, Padre, por amor a aquel que murió y resucitó, y ahora vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, para siempre. Amén.